Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 421 al 425. Joy Duck hizo una pausa por un momento y luego reflexionó sobre qué hacer a continuación. Aunque ya tenía un gran plan, apuntar a los nobles de los 6 reinos principales y, si era posible, reunir a esas razas mágicas y enviarlas a la isla Pokémon, aún no se había tomado el tiempo para resolver los detalles. Sin embargo, ahora mismo era una gran oportunidad. La Academia de Magia de Tristane reunía a las jóvenes generaciones de todas las familias nobles del reino de Tristane. De hecho, la mayoría de los herederos de condes y familias de menor rango estudiaban aquí. Si estos jóvenes aceptaran la idea de crear una era de paz, dentro de 3 o 5 años, el reino de Tristane estaría gobernado por un grupo de nobles amantes de la paz. Empezar con estos niños fue, sin duda, una muy buena decisión. Comparados con sus padres, aún eran bastante ingenuos e ingenuos, a una edad en la que no ansiaban tanto poder ni riqueza. Ahora mismo, sus corazones deberían estar llenos de sueños inocentes y románticas ideas de amor. Duck podría ayudarlos a construir una mentalidad que ame la paz y deteste la guerra, y luego ofrecerles un camino hacia algo más grande, un estatus incluso superior al de noble. Quiero solicitar un puesto de profesor aquí, dijo Duck, una vez que decidió qué hacer y empezó a pensar en sus próximos pasos. Por ejemplo, ¿en qué tipo de profesor se convertiría? Esa era una pregunta urgente. ¿Tú? ¿Solicitar un puesto de profesor? Pareces bastante joven. Había un atisbo de duda en el tono de Osman respecto a las capacidades de Duck. No dudaba del poder de Duck. Al menos Duck parecía estar en el nivel triángulo. Pero en la Academia de Magia Tristane, ese nivel no era nada destacable. Algunos estudiantes de cursos superiores ya lo habían alcanzado, y los profesores generalmente estaban en el nivel cuadrado o al menos triángulo, con una amplia experiencia docente. ¿Cómo debo dirigirme a usted? ¿No sabes quién soy? Osman parecía completamente sorprendido. No era que estuviera presumiendo, pero muy poca gente en este mundo desconocía su nombre. Además, que Duck viniera aquí a trabajar sin saber el nombre del director, le parecía absurdo. Me olvidé. Me rindo. Soy Osman, un mago común y corriente, de escaso renombre. Osman ensanchó las fosas nasales y lo fulminó con la mirada, claramente molesto porque Duck no lo conocía. Sin embargo, desde la perspectiva de Duck, Osman no estaba realmente enojado. Solo fingía para distender el ambiente. Por desgracia, nuestra academia actualmente no necesita instructores de magia. Osman suspiró y luego miró a Duck. Ciertamente, Duck tenía una figura muy atractiva. Parecía noble y misterioso, justo el tipo de persona que podría convertirse en un gran mago algún día. Pero era demasiado joven. El profesor más joven de la Academia de Magia Tristane rozaba los 40. En comparación, Duck probablemente no era mucho mayor que los estudiantes. Además, Osman no estaba tratando de engañar a Duck. La Academia de Magia Tristane realmente tenía profesores que cubrían todos los campos de la magia, por lo que no había escasez de personal. ¿De verdad? ¿Podrías echarle un vistazo? Duck mostró una sonrisa misteriosa. Justo ante los ojos de Osman, Duck formó sellos con ambas manos, luego abrió la boca y escupió 3 flechas de hielo que volaron hacia adelante. Zuf. 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 Las 3 flechas de hielo se incrustaron en el suelo, liberando un frío blanco. ¿Qué es esto? Osman abrió mucho los ojos, completamente conmocionado. Miró a Duck y se acercó rápidamente para agacharse y examinar las flechas de cerca. Incluso las tocó con la mano. En cuanto sintió el frío que le helaba la piel, tuvo la certeza de que su suposición era correcta. Este era definitivamente un 6º atributo mágico, uno que no existía entre los 5 sistemas mágicos principales. Hielo. Aunque Duck no había usado ningún encantamiento o palabras de invocación de autoridad, Osman pudo ver con qué naturalidad Duck lo había desatado, sugiriendo que incluso si Duck no estaba ya en el nivel cuadrado, tenía que estar cerca. ¿Cómo puede haber magia de hielo en este mundo?
Osman se levantó y miró a Dak con incredulidad en su rostro y voz. Había vivido más de 70 años y viajado por la mayor parte del continente Alqueginia, pero jamás había oído hablar del atributo mágico hielo. Esta es una magia compuesta que creé combinando magia de viento y magia de agua, hielo. Dak explicó el principio detrás de la naturaleza del chakra de liberación de hielo. Mientras usaba ninjutsu, había sentido que la energía mágica en este mundo y la energía del chakra en el mundo ninja eran de hecho bastante diferentes, pero también había muchas similitudes. La energía de los chakras se formó combinando grandes cantidades de energía física y una pequeña porción de energía natural con abundante energía espiritual para producir una nueva energía. Mientras tanto, la energía mágica en este mundo se formó con grandes cantidades de energía espiritual y una gran cantidad de energía natural, con solo una pequeña porción de energía física. Seguramente alguien aquí había intentado mezclar energía espiritual y física antes, pero probablemente no le fue bien. Más allá de la proporción exacta, este mundo nunca había plantado un árbol divino para producir chakra. Incluso si lo lograran, no necesariamente habría una nueva energía. Si la energía mágica podía combinarse era una gran pregunta para la gente de este mundo, y debieron haberlo intentado innumerables veces a lo largo de 6000 años de historia mágica. Sin embargo, el resultado fue claro. Hace 6000 años, había 5 atributos mágicos. 6000 años después, todavía hay 5. Pero para Dak, no era un problema. Ya había descubierto la esencia de la energía mágica frente a la energía del chakra. Los poderes del aura gobiernan la energía física, los poderes psíquicos gobiernan la energía espiritual, y el poder siempre verde o poder de la tierra gobiernan la energía natural. Armado con estas 3 habilidades y aprovechando su experiencia combinando el chakra de liberación del viento con el chakra de liberación del agua, Dak creía poder lograr exactamente lo que afirmaba. Combina la magia del viento y la magia del agua para crear una magia compuesta, hielo. Por lo tanto, tuvo la confianza para solicitar un puesto como instructor de magia de atributo de hielo. Y creía que Osman jamás rechazaría a quien fuera el fundador de la magia de hielo. Dak, no, maestro Dak, te he estado esperando durante 80 años. La Academia de Magia Tristain te ha esperado durante 80 años. Al escuchar la explicación de Dak, Osman no preguntó de inmediato cuál era la teoría subyacente. En cambio, se giró y usó magia de agua para echarse unas gotas de agua en los ojos. Luego se giró, apretando con fuerza las manos de Dak. ¿Y? ¿De verdad tienes 80 años? La mejilla de Dak se contrajo. Recuerdo que mencionaste que la Academia de Magia Tristain no tenía plazas de profesor disponibles. Qué lástima. Quizás debería echarle un vistazo a la Academia de Magia Germania. Germania era el archienemigo de Tristain, y estos 2 pequeños reinos estaban siempre enfrentados en la zona occidental del continente. Por consiguiente, las relaciones entre la Academia de Magia de Tristain y la Academia de Magia de Germania eran bastante precarias. ¿Quién dijo eso? Nuestra Academia de Magia Tristain siempre necesita un talento excepcional como el maestro Dak. Siempre que vengas, habrá una plaza de profesor disponible. Osman juró con indignación, luego rodeó a Dak con un brazo y lo jaló con fuerza hacia su oficina. De camino, se inclinó y susurró. Sé de buena tinta que la Academia de Magia Germania acaba de despedir a un montón de personal porque tenían demasiados profesores. Probablemente no estén contratando ahora. ¿Es eso así? Dak puso cara de sorpresa mientras caminaba tranquilamente junto a Osman. Dada su destreza física, la mayor parte de la magia de este mundo no podía hacerle daño, y mucho menos estos magos con un físico apenas más fuerte que el de los humanos normales. Si no quería moverse, Osman no podía obligarlo. Claro. Maestro Dak, ya que está aquí, quédese. Aunque nuestra Academia de Magia Tristain no es grande, tiene un ambiente estupendo, y nuestros estudiantes son talentosos y se portan bien. Seguro que le encantará. ¿Es cierto? Muy bien, supongo que puedo quedarme e intentarlo. Pero, director, hay algo que quiero discutir con usted. Dak levantó una ceja y miró de reojo a Osman. Ah, no hace falta llamarlo discusión. No seas tan educado, profesor Dak. Solo di lo que necesites. Osman entrecerró los ojos, girándolos con picardía una vez antes de sonreír y girarse para mirar a Dak. Sus miradas se cruzaron y se separaron un segundo después. En cuanto al cultivo de familiares, tengo una visión muy particular.
De ser posible, también me gustaría asumir el rol de instructor de familiares. Ah, ¿sí? Maestro Dak, ¿me dejaría echarle un vistazo a su familiar? Osman se sorprendió de verdad. Pensó que Dak querría un mejor salario o algún artefacto mágico, pero Dak quería asumir aún más responsabilidades docentes. Fue una grata sorpresa. Mis familiares salieron a buscar algo de comer. Normalmente, si no hay nada importante, no los tengo a mi lado todo el tiempo. Ya veo, pero, maestro Dak, ¿acabas de decir, familiares? Lo hice. De hecho, tengo varios familiares. Dak sonrió y asintió. Sospechaba que, para Osman, esto sería inusual, pero no trascendental. Después de todo, se habían registrado algunos casos peculiares en este mundo. Un mismo familiar podía ser compartido por dos magos, pero resultaba que estos usaban el vacío. Por otro lado, hubo bastantes casos en los que un mago invocó a varios familiares a la vez. Un mago en este mundo solo podía lanzar con éxito magia de invocación familiar una vez en su vida. Si fallaba, podía volver a intentarlo, pero una vez que lo conseguía, todos los intentos posteriores fracasaban. Por eso, en la historia original, Louise, a pesar de estar decepcionada de que su familiar invocado fuera solo un plebeyo, tuvo que firmar un contrato. No había alternativa. Si no lo hacía, seguiría siendo una maga sin familiar. De igual manera, Osman no tuvo más remedio que contratar a un ratón común y corriente. Si no firmaba, terminaría siendo un mago sin familiar. De hecho, muchos magos de este continente no tenían familiares porque no estaban satisfechos con su primera invocación y se negaron a firmar un contrato. Pero existían ciertas circunstancias especiales en las que, tras una primera invocación exitosa, un mago podía invocar a 2 o incluso 3 familiares a la vez. Siempre que a estos familiares no les importara, el mago podía hacer un contrato con todos ellos. Ah, ya veo. Claro, no hay problema. Me encantaría. En general, nuestra academia no tiene un programa especializado para entrenar familiares. Después de todo, hay demasiados tipos diferentes de familiares. Para convertirse en un instructor de familiares, uno debe conocer la mayoría de los atributos y especies mágicas. Mientras Osman decía esto, miró a Dak. Sintió que Dak podría no comprender completamente las responsabilidades de un instructor familiar, por lo que sutilmente le dio un recordatorio. Sin embargo, al ver que la expresión de Dak permaneció inalterada, no pudo evitar sentirse secretamente sorprendido. ¿Podría ser que Dak realmente tenga la habilidad y las calificaciones para convertirse en un instructor familiar? En realidad, ese no fue el caso. Dak desconocía por completo las especies mágicas de este mundo. Solo tenía vagas impresiones de las que aparecían en la obra original. Él simplemente tenía suficiente confianza. Por lo que había observado en la obra original, los familiares y los Pokémon no eran esencialmente diferentes. La única distinción era que los familiares no tenían un sistema de evolución. En otras palabras, los familiares eran básicamente Pokémon con una sola forma. Dak había entrenado Pokémon de los 18 tipos y había criado a cientos. En cuanto a experiencia en entrenamiento Pokémon, incluso en el mundo Pokémon, no había mucha gente que pudiera igualarlo. En comparación con eso, el número de especies mágicas en Arqueginia, y mucho menos las que había dentro de esta academia mágica, era insignificante. Por eso Dak permaneció tranquilo y sereno. Poco después, los dos llegaron a la oficina del director. En el camino se encontraron con varios estudiantes y profesores, quienes observaron con curiosidad al hombre que era escoltado personalmente por el director, asumiendo que era un noble de algún reino. Dak simplemente respondió con una cálida sonrisa y un asentimiento, dejando una primera impresión humilde y amable. Dentro de la oficina del director, una mujer de cabello verde oscuro y figura imponente estaba sentada en un escritorio, redactando la lista de alumnos. Parecía estar realizando tareas administrativas. Dak solo la miró antes de apartar la mirada. No recordaba su nombre, pero sabía que era una maga de elemento tierra experta en el robo. Se había infiltrado en la academia en busca del llamado bastón de la destrucción, que en realidad era un lanzacohetes antitanque M72. La secretaria de cabello verde levantó la cabeza, miró a Dak 2 veces y sonrió antes de volver a su trabajo. Sus pensamientos eran similares a los de los demás. Debido al comportamiento refinado de Dak y su apariencia noble, ella asumió que era un noble de alto rango de algún reino importante que visitaba la Academia de Magia de Tristan.
Cada año, algunos de estos nobles ociosos aparecían sin motivo aparente. Dak Sensei, su llegada realmente trae un gran honor a la Academia de Magia de Tristan. Una vez dentro de la oficina del director, Osman dejó de lado sus formalidades y estrechó con entusiasmo la mano de Dak. «Es usted muy amable, director Osman», respondió Dak con una sonrisa amable, manteniendo su imagen de profesor respetable. En verdad, esto no era muy diferente de su comportamiento habitual, excepto que generalmente era más relajado. Sin que los demás lo notaran, miró sutilmente hacia la puerta. Sintió que algunas personas escuchaban a escondidas afuera. Probablemente eran estudiantes. Osman notó la mirada de Dak y de inmediato cantó un hechizo, conjurando una fuerte ráfaga de viento hacia la puerta. ¡Bam! La puerta se abrió de golpe y entre 3 y 5 estudiantes, que estaban apoyados contra la pared para escuchar, cayeron al suelo. «Nos han pillado. Correr». Los estudiantes se alejaron rápidamente, sus movimientos estaban tan practicados que era evidente que habían hecho esto muchas veces antes. Era solo cuestión de tiempo antes de que esta academia pacífica y aislada se viera envuelta en una ola de rumores. «Ha llegado un nuevo maestro. Dak Sensei, de ahora en adelante, te encargaré el curso básico de educación en magia de hielo y el curso de formación familiar. Mi idea es establecerlos primero como asignaturas optativas, para que los estudiantes interesados puedan asistir. ¿Qué te parece?». Osman explicó su plan, añadiendo una aclaración para evitar malentendidos. Al fin y al cabo, ambos cursos son bastante difíciles. Si fueran obligatorios, sería demasiado difícil para los estudiantes. «Por supuesto que no tengo objeciones», respondió Dak con una sonrisa, contento de que este arreglo le dejara mucho tiempo libre. Convertirse en instructor de magia de hielo fue un experimento para ver si podía desarrollar aún más el sistema mágico de este mundo. Si tenía éxito, podría introducirlo en la isla Pokémon sin tener que investigarlo desde cero. Si los estudiantes realizaran sus propios experimentos se acelerarían los resultados. Mientras tanto, convertirse en instructor familiar fue una oportunidad para ver si estos familiares podían ser entrenados para convertirse en una nueva especie de Pokémon. La secretaria pelirroja pareció haber oído algo asombroso. Su pluma se detuvo y, sutilmente, aguzó el oído para seguir escuchando. Debajo de su rostro cubierto de pelo, su expresión reflejaba la misma sorpresa que Osman había mostrado antes. Magia de hielo. Si bien era cierto que muy pocos magos se especializaban en entrenar familiares, no era porque la profesión fuera particularmente prestigiosa. La razón era simple. Entrenar familiares era demasiado esfuerzo y no valía la pena la inversión. La mayoría de los magos simplemente dejaban que sus familiares se desarrollaran solos, guiándolos ocasionalmente. Contratar a un instructor especializado era prácticamente inaudito. Para decirlo sin rodeos. ¿Por qué un humano pensaría siquiera que podría entrenar a otras especies mágicas? La razón por la que la secretaria de cabello verde estaba tan sorprendida, por supuesto, era que nunca había oído hablar de algo llamado magia de hielo. En una época pasada, existió un grupo de lunáticos que incansablemente intentó desarrollar un sexto atributo mágico más allá de los 5 grandes sistemas mágicos. Incluso llegaron al extremo de formar una secta y secuestrar a numerosos herederos nobles como sujetos de prueba. Sin embargo, no solo no lograron crear el nuevo atributo mágico, sino que también provocaron una indignación generalizada y finalmente fueron aniquilados por una coalición de los 6 reinos principales. Desde entonces, nadie se había atrevido a intentar desarrollar un sexto atributo mágico. En parte porque temían ser atacados por otros magos por poseer algo demasiado valioso, y en parte porque simplemente parecía inútil. Pero ahora acababa de escuchar a Osman decir que este hombre enseñaría un curso básico de educación en magia de hielo. Aunque era solo un curso de educación básica, estos cursos eran esenciales y obligatorios en todas las academias de magia del continente. Desde la antigüedad, solo existían 4 elementos fundamentales para los estudios introductorios de un mago: viento, fuego, agua y tierra. Sin embargo, ahora la Academia de Magia Tristain estaba a punto de establecer una quinta. Si se supiera esto, el continente entero se sumiría en el caos. Innumerables miembros de la realeza y la nobleza sin duda acudirían en masa a la Academia Tristain para profundizar sus estudios, o incluso intentarían reclutar a este hombre a toda costa.
Ante ese pensamiento, la secretaria de cabello verde tragó saliva nerviosamente y no pudo evitar mirar a Dag nuevamente. Cuanto más lo observaba, más insondable le parecía, como si una aura misteriosa lo rodeara. No tenía ninguna duda de que este hombre realmente poseía magia de hielo. Aunque Osman era un anciano excéntrico, ella confiaba completamente en sus habilidades, conocimientos y agudo juicio como mago. Excelente. Les presento a Longeville, mi secretaria. Ella se encargará de organizar sus cursos. Desde aquí, también los acompañará a su dormitorio, presentó Osman, señalando a la secretaria peliverde. Longeville se puso de pie e hizo una ligera reverencia antes de que Osman continuara, presentándole a Dag. Longeville, este es Dag Sensei. Ya oíste lo que acabamos de decir, ¿verdad? Cuídalo bien. Dag Sensei es un gran mago que ha desarrollado el sexto atributo mágico, hielo. Además, no dejes que esta información se difunda por ahora. Gran mago era un título reservado únicamente para los magos de rango rectángulo. Osman no tenía idea de cuál era el rango real de mago de Dag, pero incluso si solo tenía rango triángulo, el mero hecho de que hubiera desarrollado un nuevo atributo mágico era suficiente para justificar llamarlo gran mago. Entendido. Dag Sensei, encantada de conocerte. Sígueme, por favor, respondió Longeville con suavidad. En apariencia, se mantenía tranquila y serena, con su habitual compostura, pero por dentro, estaba completamente conmocionada. Ella había tenido razón. Este hombre, que parecía incluso más joven que ella, había creado el primer atributo mágico nuevo en más de 6000 años. Esto cambiaría todo el sistema mágico del mundo. No tenía ninguna duda de que el nombre Dag pasaría a la historia, solo superado por el del propio fundador Brimir. ¿Por qué nunca había oído hablar de él antes? Mientras caminaba, su mente estaba llena de teorías. En ese momento, ya no dudaba de la nobleza de Dag. Para ella, debía de ser pariente cercano de Brimir. Quizás incluso fuera su descendiente directo. Solo un prodigio de tal linaje podría lograr algo tan trascendental a una edad tan joven. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué nadie había oído hablar nunca de él? A menos que haya una fuerza poderosa que lo respalde y lo mantenga oculto deliberadamente. No pudo evitar sospecharlo. Desarrollar un sexto atributo mágico y ocultarlo por completo del mundo eran hazañas que nadie podría lograr por sí solo. Una fuerza de inmenso poder debía estar ayudándolo. Y otra cosa, si este hombre quería hacerse un nombre, ¿por qué había venido a la Academia Tristein? La Academia de Magia Tristein estaba escondida en el remoto rincón noroeste del continente, prácticamente en el medio de la nada. Si quería fama y reconocimiento, ir a Romalia o Albion sería la ruta más rápida. Ella reflexionó sobre todo esto en silencio, sin revelar nunca sus sospechas. Después de todo, su propia identidad no era nada normal. En parte por culpa y en parte porque confiaba en que Osman ya habría considerado estas cuestiones, decidió permanecer en silencio. Dag Sensei, su dormitorio está en el bloque B1 del Distrito 1. Es el dormitorio de los profesores y el ambiente es excelente. Si necesita algo, hágamelo saber. Puedo traerlo del almacén. Longeville hizo todo lo posible para parecer inofensiva y accesible. Después de darse cuenta de que Dag probablemente era alguien con motivos ocultos, como ella, se volvió mucho más cautelosa. Lo último que ella quería era que este espíritu afín extraordinariamente peligroso se fijara en ella. El dormitorio de los profesores era bastante similar a los dormitorios de los estudiantes en la impresión de Dag. Presentaba un estilo clásico de dormitorio aristocrático de Europa Central, aunque el tamaño de la habitación era algo más pequeño. Esto no sorprendió a Dag en lo más mínimo. Después de todo, todos los profesores y estudiantes de esta academia de magia eran nobles, e incluso los individuos de menor rango eran descendientes de varones. Tal vez lo que Dag consideraba un dormitorio decente ni siquiera cumplía con los estándares de los estudiantes. ¿Necesitas que te compre algún material? No hace falta. Iré a comprarlos yo mismo más tarde. No tardaré mucho. Dag negó con la cabeza. En realidad, no tenía intención de ir de compras. Ni siquiera había planeado quedarse en la academia. Cada noche, podía simplemente regresar a su dormitorio y luego usar el portal milagroso para regresar a la casa de cría a dormir. Sin embargo, para evitar sospechas, traía algunas pertenencias para crear la ilusión de que vivía en el dormitorio.
En el futuro previsible, la mayor parte del tiempo y la energía de Dag se centrarán en el mundo de Zero no Tsukaima. Si bien el nivel de poder de este mundo no era tan alto como el del mundo Shinobi, su escala era mayor, sus criaturas más numerosas y su panorama político más complejo. Se requirió una planificación cuidadosa. Además, una vez que todo se estabilizara, Dag pretendía establecer 8 gimnasios en este mundo y crear una nueva subliga. No podía permitirse el lujo de descuidarse. Está bien, no te molestaré mientras te instalas. Te entregaré el horario del curso por la tarde y te acompañaré a cenar. Está bien, lo aprecio. Dag asintió mientras observaba a Longeville marcharse. Por sus sentidos, notó que después de cerrar la puerta, ella permaneció parada afuera durante 3 o 4 segundos, y solo salió después de no escuchar ningún movimiento adentro. Debería regresar por un rato. Dag miró la habitación algo vacía y decidió recuperar algunos artículos. Y además, ¿cómo podría un instructor familiar no tener su propio familiar? Con una rápida mirada al pasillo exterior, Dag activó su habilidad fruta puerta a puerta, abriendo una puerta blanca grisácea semitransparente en el aire y atravesándola. Cuando Dag reapareció, había pasado una hora. Había regresado a la isla Pokémon e informado a sus compañeros de la casa de cría sobre su viaje al nuevo mundo. Como ya habían vivido antes esta situación, todos le aseguraron que se encargarían de todo en su ausencia. Además, Dag realizó viajes a 3 lugares clave. El mar del norte del océano interior, la zona central del parque safari, la torre de batalla inacabada. Nueva Aincrad. El propósito de estas visitas era encontrar 3 Pokémon deidad primordial. Lapras, el dios del hielo, capaz de usar magia de agua y hielo. Tiranitar, el dios de la tormenta de arena, capaz de usar magia de tierra. Oro, el dios del arco iris, capaz de usar magia de fuego y viento. Por supuesto, Dag también había considerado traer a Rayquaza o Groudon, quienes exudaban puro dominio en sus apariciones. Sin embargo, después de una cuidadosa deliberación, decidió no hacerlo. Los 3 dioses de la tierra, el mar y el cielo, así como las 3 deidades ecológicas, trabajaron constantemente para optimizar el entorno natural y el ecosistema de la isla Pokémon. Estaban demasiado ocupados. A menos que fuera necesario, Dag no quería interrumpir su trabajo. Por otro lado, Lapras, Tiranitar y Oi pasaban los días vagando sin rumbo o durmiendo. Estaban prácticamente muertos de aburrimiento. Entonces Dag decidió darles algo que hacer. Cuando reapareció en su dormitorio, tenía 3 bolas de lujo atadas a su cinturón. Estas Pokéballs, que había comprado en el sistema, proporcionaban a los Pokémon el entorno de vida más cómodo, garantizando que no sintieran ninguna incomodidad. Mantener a los 3 Pokémon a su lado en todo momento habría sido demasiado inconveniente. Tiranitar, con más de 10 metros de altura, era simplemente demasiado grande para permanecer en interiores. Peor aún, su habilidad, corriente de arena, generaba tormentas de arena constantemente. Mantenerlo fuera era completamente impráctico. Lapras, aunque más bajo que Tiranitar, 5 o 6 metros, seguía siendo demasiado grande para espacios interiores. Además, debido a su especial estructura corporal, ocupaba tanto espacio como Tiranitar. Su movimiento en tierra era difícil, lo que significaba que Dag tendría que usar telequinesis para mantenerlo flotando si quería moverlo. O era el más manejable de los 3. Podía ajustar su tamaño, con una longitud mínima de 3,8 metros, lo que le permitía moverse en interiores. Sin embargo, su habilidad, presión, hacía que las criaturas más débiles sintieran asombro y miedo instintivamente. Sus plumas emitían constantemente un brillo arcoíris, lo que lo hacía demasiado llamativo. Por eso, llevarlos en Pokéballs fue la mejor solución. Sin embargo, esto también tuvo sus beneficios. La visión de un familiar emergiendo de una pequeña bola seguramente fascinaría a los estudiantes, despertando una curiosidad generalizada. Sería la oportunidad perfecta para promover la cultura Pokémon. Son solo las 3 de la tarde. A juzgar por el cielo, aún faltan 1 o 2 horas para que anochezca. Debería salir a caminar. Dag miró el reloj que colgaba en la pared del dormitorio. Luego distribuyó de forma casual sus pertenencias, ropa, diversos suministros y objetos diversos, por la habitación para crear una apariencia realista de casa habitada. Después de asegurarse de que la habitación lucía convincentemente desordenada, abrió la puerta y salió. Clic.
Por coincidencia, justo cuando Dak abrió su puerta, la puerta de la habitación vecina también se abrió. Ah, hola. Debes ser el nuevo y guapo profesor del que hablaban los alumnos. Eres muy joven y guapo. Soy Grubel, el instructor de segundo año de magia de fuego avanzada. Bienvenidos a la Academia de Magia Tristan. De la habitación contigua surgió un profesor aparentemente normal. Llevaba una túnica de mago de color azul grisáceo y gafas rectangulares sin marco. Aunque parecía tener solo 40 o 50 años, su cabeza casi calva sugería que su edad real probablemente era mayor. Hola, profesor Grubel. Soy Dak, el nuevo instructor de las asignaturas optativas Educación Básica en Magia de Hielo y Entrenamiento Familiar. Dak sonrió cortésmente y asintió hacia Grubel. Se acordó de este personaje. Grubel había sido una vez el capitán de un batallón mágico y poseía un poder inmenso, capaz de manejar llamas azules. En el pasado, había seguido órdenes de quemar un pueblo supuestamente infectado con la plaga. Sin embargo, más tarde descubrió que el pueblo nunca había sido infectado. Ese incidente lo atormentó por el resto de su vida, ya que él y su batallón habían masacrado a innumerables personas inocentes. Después del trágico evento, Grubel llegó a la Academia de Magia de Tristan como una forma de expiación. Trabajó diligentemente para prevenir cualquier acontecimiento que pudiera causar víctimas y anhelaba un mundo sin guerra, fundado en la igualdad. Hielo. Es la primera vez que oigo hablar de un atributo mágico así. Dak Sensei, disculpe mi atrevimiento, pero ¿puedo presenciarlo con mis propios ojos? Grubel no tenía idea de lo que implicaban los cursos de Dak. Al escuchar sobre magia de hielo, su reacción fue similar a la de Osman. Por supuesto. Dak levantó su mano y una energía azul claro se arremolinó en su palma. Al instante, un pequeño bloque de hielo se formó en su mano. Es pura magia de hielo, es increíble. Dak Sensei, tu nombre pasará a la historia. Grubel se inclinó para examinar el bloque de hielo antes de suspirar con admiración. Un héroe tan joven, para lograr tal maestría a esta edad, Dak Sensei, eres realmente un genio. Eres demasiado amable. Dak fingió una expresión modesta y tímida antes de preguntar. ¿A dónde te diriges? Voy a la biblioteca de buscar algunas palabras. Ayer, durante la clase de invocación de familiares, uno de los estudiantes firmó un contrato con un familiar bastante peculiar. Tras firmarse el contrato, apareció una extraña inscripción en el cuerpo del familiar, una que nunca antes había visto. Ah, ¿sí? ¿Te importaría enseñármelo? Resulta que sé bastante sobre familiares. Dak rápidamente conectó los puntos y se dio cuenta exactamente de lo que estaba sucediendo. Esto significaba que la historia de la obra original apenas había comenzado. La estudiante en cuestión probablemente era la protagonista, Louise, quien acababa de convocar a un plebeyo de la Tierra, Iraga Saito. ¿Y la inscripción del contrato? Tenía que ser Gandalf. Ah, casi lo olvido. También eres el instructor de entrenamiento familiar. Es realmente impresionante. Por favor, no más elogios. Esta vez, Dak realmente se sentía un poco avergonzado. Mira. ¿Habías visto estas inscripciones antes? Grubel le entregó a Dak un trozo de pergamino que contenía los símbolos que había copiado el día anterior. Este es Gandalf. Dak primero puso una expresión de profundo pensamiento y vacilación antes de que su rostro se volviera serio mientras hablaba. Gandalf. Grubel quedó tan sorprendido que casi dejó caer el pergamino. Gandalf. Uno de los 4 grandes familiares del fundador Brimir. Se le conocía como el familiar del vacío, lo que significa que estaba vinculado a un usuario del vacío. Esta fue una pieza de historia casi olvidada. A diferencia del propio Brimir, los 4 familiares del vacío nunca realizaron ningún hecho importante que diera forma a la historia. Como resultado, solo un puñado de eruditos versados recordaban sus nombres. Sí, la mano izquierda de Dios. Gandalf, un ser que puede manejar todas las armas con una destreza inigualable. Profesor Grubel, parece que la Academia Tristan ahora tiene un usuario del vacío entre sus estudiantes. Dak asintió antes de mirar a Grubel, quien ahora tenía una expresión profundamente conflictiva. Dak Sensei, tengo una petición. Por favor, adelante. Por favor, no dejes que esta información se difunda. Hagamos como si esto nunca hubiera sucedido, ¿de acuerdo? Si se corre la voz de que hay un usuario del vacío en la academia, mi estudiante y su familiar podrían estar en grave peligro.
Grubel expresó sus preocupaciones con seriedad antes de hacer una profunda reverencia ante Doug. No hace falta, profesor Grubel. No diré ni una palabra. Al fin y al cabo, ese niño también es mi alumno ahora. Doug detuvo suavemente a Grubel y le dio su promesa. Es un alivio. Grubel dejó escapar un suspiro de alivio y usó magia para incinerar el pergamino que había caído al suelo. Doug Sensei, aún necesito revisar la biblioteca para ver si hay algún registro de esto. Quiero manejarlo adecuadamente para evitar que alguien más lo vea en el futuro. Por supuesto, adelante. Simplemente daré un paseo por el campus. Entonces, me despido. Grubel se apresuró a marcharse y desapareció por el pasillo. Doug se estiró perezosamente antes de salir del edificio de dormitorios. Para una escuela, la Academia de Magia Tristain tenía instalaciones bastante simples. Aparte de los edificios clásicos de estilo occidental, los vastos campos de hierba y el pintoresco patio para el té de la tarde, solo había una cafetería, almacenes, dormitorios para el personal plebeyo de la academia y áreas de trabajo. Eso fue todo. Sin embargo, dada la época y el contexto mundial, esto era comprensible. La gente de este mundo tenía poco o ningún tiempo libre. La mayoría luchaba simplemente para sobrevivir. Era natural, entonces, que faltaran actividades recreativas y de entretenimiento. Como resultado, la vida estudiantil y docente era terriblemente aburrida. No tenían teléfonos, ni computadoras, ni siquiera juegos de mesa o de cartas. El único medio de comunicación con el mundo exterior era a través de cartas de lento movimiento. Solo imaginar semejante estilo de vida era agotador. Por eso, incluso el chisme más pequeño podía mantenerlos entretenidos durante días o incluso semanas. Por ejemplo, si el hijo de un varón empezaba a salir con la hija de un vizconde, toda la escuela cotilleaba al respecto durante al menos 7 u 8 días. Analizarían todo, desde las notas de la pareja en las clases de magia hasta sus antecedentes familiares y logros. Naturalmente, la llegada de un nuevo profesor, Doug, ya se había extendido por todo el campus en una hora. En el momento en que salió del dormitorio de profesores, notó una gran reunión de estudiantes en un campo de hierba no lejos de la entrada. A simple vista, había al menos 70 u 80 de ellos. Teniendo en cuenta que la Academia Tristain solo tuvo alrededor de 200 estudiantes en los 3 años, esta era una porción significativa de todo el cuerpo estudiantil. La academia era el hogar de los niños nobles de todo el reino de Tristain. En el momento en que Doug salió del dormitorio, una ola de murmullos y exclamaciones se extendió entre la multitud. Incluso a 20 o 30 metros de distancia, su agudo oído le permitía captar cada palabra. Vaya, es realmente joven. Y qué guapo. ¿De qué país es noble? No puede ser de Tristain. Nunca lo había visto. La academia no ha contratado a un profesor nuevo en 10 años. No puedo creer que hayamos tenido la suerte de presenciar este momento. ¿Es tan joven? ¿Puede realmente ser profesor? Por cierto, ¿alguien sabe qué materia enseña? Estoy condenado, creo que simplemente me enamoré. Si Doug quisiera, podría escuchar cada palabra como si le susurraran directamente al oído. Como era de esperar, varias estudiantes ya estaban fantaseando con un romance prohibido entre estudiante y profesor. En esta academia aburrida y aislada, un grupo de jóvenes de entre 15 y 19 años seguramente desarrollaría sentimientos románticos con facilidad. No solo era una excelente manera de pasar el tiempo, sino que también era un medio para fortalecer los lazos familiares nobles. En lugar de esperar hasta graduarse para verse obligados a contraer matrimonios concertados, los estudiantes prefirieron encontrar parejas de su propia elección mientras todavía estaban en la escuela. Doug miró a los estudiantes y sonrió, saludándolos brevemente antes de desaparecer en un instante. Simplemente me sonrió. Ojalá me estuviera sonriendo. Chicas, dejen de emocionarse. Y lo más importante, ¿qué clase de magia fue esa? ¿Cómo desapareció así como así? ¿Acaso existe ese atributo mágico? Una nueva ola de especulaciones estalló entre los estudiantes, pero Doug ya estaba demasiado lejos para escucharlos. Ahora deambulaba por el patio trasero de la academia, un lugar tranquilo donde estudiantes y profesores podían relajarse y disfrutar del té de la tarde. La iluminación era excelente. Vamos a probarlo. Doug miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba mirando y levantó su mano derecha.
Tenía curiosidad por saber si podía combinar diferentes energías de una manera nueva para generar energía mágica. Ajustó las proporciones de energía mental, energía física y energía natural para fusionarlas en boom. Explosión. Como era de esperar, falló. Doug miró la energía que se disipaba en su mano sin ningún rastro de decepción. La relación incorrecta en la distribución de energía probablemente provocó que la fusión provocara una reacción violenta. Aunque Doug era competente en controlar los tres tipos de energía individualmente, fusionarlos desde cero en un nuevo tipo de energía era mucho más complicado. Si hubiera sabido la proporción correcta, el proceso podría haber sido fácil. Por primera vez, Doug comprendió verdaderamente la magnitud del genio del fundador Brimir. Dudaba mucho que el control de Brimir sobre los tres tipos de energía fuera superior al suyo. Esto significaba que Brimir debía haber aprendido primero a manipular cada tipo de energía por separado antes de intentar fusionarlos gradualmente. Puede que parezca sencillo, pero los riesgos eran inmensos. Justo ahora, Doug había usado la telequinesis para contener la explosión, evitando que causara algún daño real. Si hubiera sido una persona común y corriente, habría resultado gravemente herida. Intenta fusionar las tres energías de nuevo. Déjame ver. Justo cuando Doug estaba considerando si debía buscar un libro sobre teoría básica de la magia, una fría voz femenina habló de repente a su lado. Al oír la voz, Doug inmediatamente imaginó a una mujer madura y dominante. Pero cuando se giró para mirar, ¡oh! La parte de autoritario fue acertada, pero la parte de maduro, no tanto. Ella era plana como una tabla. Una loli muy plana y muy pequeña. La recién llegada no era otra que Louise, la loli tsundere de cabello rosa y protagonista de Zero no Tsukaima. En ese momento, Louise sostenía un huevo negro y azul en sus brazos, su expresión tranquila mientras miraba a Doug, aparentemente lista para darle algunos consejos sobre magia. Hacía un momento, había ido al aula a buscar unos libros para estudiar en su dormitorio. Sin embargo, al oír una explosión proveniente del patio trasero, no pudo resistirse a acercarse a investigar. Louise no tenía idea de quién era Doug. Como era el comienzo de un nuevo período escolar, instintivamente asumió que Doug era un estudiante de primer año que se había inscrito recientemente. Además, no había oído hablar de la llegada de un nuevo profesor. Louise rara vez se involucraba en chismes estudiantiles o grandes reuniones sociales. Su fuerte orgullo la hacía evitar los lugares concurridos. Odiaba que la llamaran Zero no Louise. Era simplemente su personalidad. Le interesaba poco todo lo que no estuviera relacionado con sus estudios. Incluso en su tiempo libre, Louise pasaba la mayor parte de sus días en la biblioteca o en el aula, estudiando magia. Aunque ninguno de sus hechizos había tenido éxito, nunca había considerado darse por vencida. Como tercera hija del duque Ballere y amiga de la infancia de la princesa Henrietta, heredera del reino de Tristain, no podía permitirse el lujo de ser un fracaso. Si no pudiera dominar la magia, traería desgracia tanto a su familia como a la reina. Está bien. Doug no respondió de inmediato. En cambio, su mirada se posó en el huevo en los brazos de Louise. Cuando vio las inscripciones en la cáscara del huevo, sus pupilas se encogieron ligeramente. Sin embargo, rápidamente se volvió hacia Louise, sonriendo sin decirle una palabra, y procedió a volver a intentar su magia como ella le indicó. Doug repitió el mismo proceso que antes. Boom. Otra explosión resonó en el patio. Sin embargo, al igual que antes, Doug usó telequinesis para contener la explosión, evitando que causara algún daño real. ¿Cómo hiciste eso? Louise ya se había preparado para la explosión, pero cuando no pasó nada, sus ojos se abrieron en estado de shock. Utilicé el poder mental para suprimir el estallido de energía. Doug sonrió mientras explicaba sinceramente. ¿Poder mental? ¿Quieres decir que puedes controlar activamente ese tipo de energía? Eso es impresionante. Louise se calmó al escuchar su explicación. Este mundo tenía un concepto de energía mental, pero se consideraba similar a la resistencia física. Solo podía consumirse pasivamente y las personas no podían extraerlo activamente de sus cuerpos para influir en objetivos externos. Sin embargo, cada mundo tenía su propia especialización. Por ejemplo, en el mundo de la navegación y la aventura, la gente podría extraer activamente energía física y transformarla en haki de armamento.
Del mismo modo, en el mundo de la magia, donde la energía mental y natural estaban más desarrolladas, algunos magos y especies mágicas eran capaces de manipular activamente esas energías. Por ejemplo, los elfos eran particularmente hábiles en utilizar directamente la energía natural en lugar de convertirla en poder mágico. Así, aunque Louise encontró la habilidad de Doug notable, no fue nada del otro mundo. Dado que tu control sobre la energía mental es tan fuerte, fusionar 3 tipos de energía debería serte fácil. Sigue la proporción que te doy. Comprendido. Al escuchar las confiadas instrucciones de Louise, Doug no pudo evitar reírse para sí mismo. Estaba bastante seguro de que ella pensaba que él era un estudiante junior. Esta vez lo consiguió sin esfuerzo. Una pequeña llama apareció en el aire. Esto sorprendió a Doug. Había esperado otra explosión. Después de todo, Louise era conocida como Zero no Louise, la chica que solo podía producir fracasos explosivos. Pero esta vez, había funcionado. Sin embargo, Doug había entendido mal algo. Los conocimientos teóricos de Louise siempre fueron perfectos. Fue una de las mejores estudiantes en los exámenes escritos y solo suspendió cuando se trató de la aplicación práctica. Junior, sigue trabajando duro. Louise sonrió satisfecha por el éxito de Doug. Luego, se acercó a él y colocó su nuevo familiar en sus brazos. Después de eso, extendió la mano para ajustar el cuello de su camisa, pero mientras lo hacía, de repente notó algo. ¿Dónde está tu capa? Lo dejé en mi dormitorio. Mientras Louise se ponía de puntillas para ajustarle el collar, su delicado aroma llenó la nariz de Doug. Él respondió casualmente a su pregunta. No lo olvides la próxima vez. Los maestros te regañarán. Las capas y los bastones son las marcas de un mago. Louise habló con la autoridad de una estudiante mayor, dándole a Doug un estricto recordatorio antes de recuperar su nuevo familiar y alejarse con un gesto elegante. Mientras Louise se alejaba con paso orgulloso y confiado, Doug bajó la mirada, perdido en sus pensamientos. Un nuevo Pokémon terminó en manos de Louise, ¿eh? Este fue un desarrollo inesperado que tomó incluso a Doug por sorpresa. También se dio cuenta de que la fluctuación de energía que había sentido antes en la capital real de Tristane debía provenir del ritual de invocación familiar. El patrón de ese huevo, Doug se acarició la barbilla y frunció el ceño. Como propietario de la casa de cría y líder de la Liga Pokémon, no había nadie en múltiples mundos con mayor experiencia en identificar patrones de huevos Pokémon que él. Podía determinar con precisión la especie de un Pokémon simplemente mirando las marcas únicas de su huevo. Un patrón negro y azul ya era una combinación increíblemente rara entre los huevos Pokémon. A lo sumo, solo un puñado de especies coincidieron: Shinx, Cranidos, Lumineon, Zubat, Deino, Riolu. Teniendo en cuenta que los familiares del vacío siempre habían tenido forma humana a lo largo de la historia, Riolu, entonces. Entre las 6 posibilidades, Riolu y su evolución, Lucario, eran los únicos Pokémon humanoide. Su afinidad con el tipo lucha también se alineaba bien con las tradiciones de combate marcial de este mundo entre los plebeyos. Además, la habilidad de Gandalf era manejar todas las armas con una destreza incomparable. De todos los Pokémon enumerados, solo Riolu tenía manos para manejar armas. Para los demás, utilizar armas sería casi imposible. Teniendo todo esto en cuenta, Doug ahora estaba casi seguro. El familiar de Louise era un Riolu. Sin embargo, no tenía intención de recuperar el huevo. No había ningún beneficio real en hacerlo, y Louise incluso lo había ayudado antes. Louise ya había firmado un contrato familiar con el huevo. Si Doug quisiera reclamarlo ahora, no sería diferente a robarle la pareja a Louise. Ella se convertiría en una maga sin un familiar. Ese huevo Pokémon había sido seleccionado al azar mediante el ritual de invocación y apareció en las manos de Louise. Tal vez, de alguna manera misteriosa, ambos estaban destinados a ser compañeros. A Doug siempre le había gustado presenciar esos momentos del destino. Más tarde ese día Doug continuó experimentando con varias combinaciones de energía basadas en las proporciones que Louise había sugerido. Todos ellos tuvieron éxito. Incluso la energía mágica de hielo fue creada con éxito. Funcionaba de manera similar al elemento hielo, Inton, del mundo de Naruto, combinando atributos de viento y agua, pero requería una infusión significativa de energía natural.
Si la liberación de hielo es posible, ¿podrían replicarse también otros Kekkei Genkai? Dag reflexionó sobre la pregunta. Originalmente había desarrollado el elemento hielo solo para ayudar a este a dominar sus habilidades. No es que no pudiera crear otros Kekkei Genkai en ese entonces. Simplemente no estaba interesado. Para alguien del nivel de poder de Dak, el ninjutsu normal e incluso el Kekkei Genkai no mejoraron significativamente su fuerza de combate. Así que nunca se había molestado. Sin embargo, ahora que estaba en este nuevo mundo, podría valer la pena experimentar. Sus atributos base eran agua, viento y tierra. Esto significaba que, al menos en teoría, debería ser capaz de replicar. Liberación de madera, Mokuton, liberación de imán, Hiton, liberación de lava, Inton, liberación de lodo, híbrido Goton más Suiton. Además, Dak podría incluso crear un Kekkei Genkai completamente nuevo. Después de todo, al combinar dos elementos, el atributo resultante no siempre era el mismo. Por ejemplo, la madera, la lava y el lodo se originaron a partir de tierra y agua, pero sus propiedades eran completamente diferentes. El lodo probablemente tenía una proporción mayor de tierra. El lodo probablemente tenía una proporción mayor de agua. El lodo probablemente era una mezcla equilibrada de ambos. Esto era algo que podría investigar más a fondo en su tiempo libre. Está claro que no fue tan sencillo como fusionar dos elementos. De lo contrario, nadie habría luchado durante más de 6000 años para desarrollar un nuevo atributo mágico. Todavía había aspectos del sistema mágico de este mundo que Dak no entendía completamente. Después de terminar sus experimentos en el patio trasero, regresó a su dormitorio al atardecer. Unos minutos después Longeville llegó a su puerta. Este es el horario actual de la Academia Tristan. Dado que sus asignaturas son optativas, pueden elegir libremente cualquier horario disponible. Actualizaré los horarios de los estudiantes según corresponda. Le entregó una hoja de pergamino a Dak. Al mirarlo, se dio cuenta de que los horarios de los estudiantes eran sorprendentemente relajados. Si bien el horario estaba completo de lunes a viernes, no todas las materias eran obligatorias. Por ejemplo, magia de fuego básica era una materia obligatoria, pero solo para estudiantes con afinidad al fuego. Para los estudiantes sin afinidad con el fuego, era un curso electivo que la mayoría no se molestaría en tomar. Para la mayoría de los magos, dominar su afinidad natural ya les llevó bastante tiempo. No es que no pudieran aprender otros elementos, pero para aquellos sin afinidad innata, su competencia sería casi tan mala como la de un plebeyo. Otros cursos, como alquimia y micromanipulación mágica, eran materias básicas altamente especializadas pero se ofrecían con menos frecuencia. Entonces, el domingo por la tarde. Longeville parpadeó sorprendido por su decisión. Dak-sensei, no es un buen momento. Los domingos por la tarde, la mayoría de los estudiantes no están en el campus. Para los estudiantes atrapados en esta aburrida academia toda la semana, los fines de semana eran su única oportunidad de salir y relajarse. Naturalmente, no querrían pasar ese tiempo asistiendo a clases. Está bien. De todas formas, prefiero un ambiente de clase tranquilo. Dak sonrió, completamente despreocupado. Dak quería este resultado. En la actualidad, carecía de conocimiento de las teorías mágicas de este mundo. Si empezara a enseñar inmediatamente, expondría demasiados fallos. Al elegir un horario de clases de fin de semana, al menos tendría tiempo extra para repasar los conocimientos básicos antes de enfrentarse a los estudiantes. Además, magia de hielo básica era un curso que solo un puñado de estudiantes podían tomar, y entrenamiento familiar era un tema en el que casi nadie estaba interesado. No importaba el día en que estuviera programado, la asistencia no cambiaría mucho. Después de todo, para fusionar con éxito el atributo mágico hielo, un mago primero necesitaba un conocimiento profundo de la magia del viento y del agua. Este requisito por sí solo eliminó al menos al 95% de todos los magos. En este mundo, al menos el 80% de los magos solo tenían una afinidad elemental. Del 15% restante, la mayoría no tenía viento ni agua entre sus atributos secundarios. Aunque los 4 grandes sistemas elementales, viento, fuego, tierra y agua, eran considerados oficialmente iguales, todavía existían prejuicios entre los magos. El fuego, con su poder destructivo, y el viento, con su velocidad superior, eran las opciones más populares.
Si un mago tenía que aprender un segundo elemento, casi siempre elegía uno de ellos. Mientras tanto, la tierra, que se especializaba en la defensa y la creación de golems, y el agua, que se destacaba en la curación y el control, fueron menos favorecidos. La magia del agua, en particular, era esencial para las unidades militares, pero era impopular porque carecía de capacidades ofensivas. Si un mago no despertara naturalmente la afinidad con el agua, pocos estarían dispuestos a estudiarla. Incluso aquellos que despertaron una doble afinidad con el agua, típicamente priorizaron su otro elemento, tratando al agua como secundario. Está bien, lo entiendo. ¿Vamos a la cafetería ahora? Seguro. Cafetería de la Academia Tristain. La cafetería parecía más bien una catedral convertida. El salón principal del primer piso contenía varias mesas largas, donde los estudiantes se sentaban a ambos lados, esperando sus comidas. Los sirvientes comunes trajeron la comida y sirvieron a los estudiantes. La Academia Tristain tenía la tradición de agradecer a los dioses por proporcionar comidas antes de comer, pero no había un horario de comidas fijo. Incluso si un estudiante llegaba a las 5 o 3 de la mañana, todavía podía conseguir comida. Mientras Longeville conducía a Dak a la cafetería, muchos estudiantes ya estaban cenando. En el momento en que Dak entró, cada vez más estudiantes se fijaron en él. Las conversaciones fueron disminuyendo poco a poco y pronto los susurros llenaron la habitación. Incluso Louise, sentada entre ellos, se giró a mirar debido a la repentina conmoción. Sin embargo, su proceso de pensamiento era diferente al de los demás. Ni siquiera consideró que Dak pudiera ser profesor. En cambio, toda su atención se centró en sus hombros. Ella recordaba claramente haberle recordado a este joven que se pusiera su capa, pero allí estaba él, todavía ignorando su consejo. HMPH. Louise dejó escapar un bufido molesto y luego se dio la vuelta y continuó con su comida. Así que ese es el nuevo profesor del que todos hablan. Es muy guapo, justo mi tipo. En ese momento, una chica pelirroja y de piel bronceada sentada en diagonal frente a Louise habló. Deja de ser tan desvergonzada, Kirche. Louise le respondió instintivamente. Iglesia de Augusta Frederica de Anhalt-Zerbst. Kirche era una hábil maga de fuego, conocida en la escuela como Flame Kirche. Aunque era 2 años mayor que Louise, estaba en la misma clase y tenía una relación terrible con ella. La familia Zerbst y la familia Bayere eran enemigos jurados. La familia Zerbst no solo había robado repetidamente amantes de Bayere durante generaciones, sino que las dos familias también pertenecían a reinos rivales con territorios adyacentes. Cada vez que Tristain y Germania iban a la guerra, las dos familias lideraban sus respectivos ejércitos y luchaban encarnizadamente. Kirche tenía un cabello rojo llameante, ojos carmesí intensos, piel bronceada y una personalidad apasionada y coqueta, cualidades que la hicieron extremadamente popular entre muchos admiradores. Originalmente, había estudiado en Germania, pero se transfirió a la Academia Tristain para escapar de los esfuerzos de sus padres por encontrarle pareja. Si Kirche tenía una verdadera pasión, era continuar la tradición familiar de robar hombres de Bayere. Desafortunadamente para ella, Louise no estaba interesada en el romance y ningún hombre la perseguía. Como resultado, Kirche nunca tuvo la oportunidad de robarle un amante a Bayere. Espera, es un profesor. De repente, Louise procesó lo que Kirche acababa de decir. Sus ojos se abrieron en estado de shock y se levantó abruptamente, atrayendo la atención de todos. Fin del capítulo 425.